y enséñenos su palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén, Jesús. Dele fuerte los aplausos. Abra su Biblia, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 16. Verso 10. El tema de este mensaje: ¿cómo llegar a ser grande? ¿Cómo llegar a ser grande delante de Dios? Y oiga lo que dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 16, verso 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó su cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Puede sentarse. La mayoría de los hombres y mujeres siempre tenemos un dilema. Yo quiero ser grande. Y a veces, hermano, hay hombres que por tener esta ambición de llegar a ser reconocido, de llegar a ser grande en la área religiosa, cometen estupideces y hacen un montón de locura. Pero aquí yo encuentro a un David que en la mente de este hombre nunca pensó llegar a ser grande. Nunca. Quizás en el corazón y en la mente de David nunca se le pasó de llegar a ser rey, a ser un grande en una nación, y de llegar a ser grande en el reino de Dios también. David no andaba con esa ilusión. La Biblia dice que David era uno de los menores de Isaí. La Biblia le llama el cumiche. Y dice que este joven era el que cuidaba la oveja de su padre. O sea, este muchacho se mantenía allá detrás del rebaño. A David tal vez no lo iba a ver en los altares, en los púlpitos, en la iglesia. A David no lo iba a ver ahí en la revoluta. No, David estaba allá detrás de la manada, detrás de las ovejas, cuidándola del lobo, cuidándola del león, cuidándola de las fieras. Pero en el corazón de David había algo que le agradaba a Dios. Y lo que había en el corazón de David era que David era uno de los cantores, de las personas que se ponían,
quizá las ovejas comiendo por allá y él tocando la arpa, adorando a Dios, cantándole cántico al Señor, exaltando a Dios. Al rato no lo hacían ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los más allegados al altar, no hacían lo que hacía David. Por eso es importante que usted sepa que Dios siempre se fija en la actitud de tu corazón. Dios siempre va a tratar con las personas que le dan ese lugar a Dios para que Dios trate con él o con ella. Dice la Escritura que cuando Dios le habló a Samuel y le dijo: vas a ir a la casa de Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos. Samuel llegó a la casa y habló con el viejo. Le dice: necesito que me haga llegar a tus hijos, porque uno de tus hijos será el rey de Israel. Para Isaí era un gran orgullo que uno de sus hijos llegara a la silla, llegara al gobierno y llegara a ser rey, y sobre todo ser elegido por Dios. No era como hoy en día, que los reyes son elegidos, los gobernantes son elegidos por los hombres. De esa forma es que Dios elegía. Dios mandaba a sus profetas para hacer el trabajo. Y dice que después que él reunió a los 7 hijos y Dios no le confirma, le dice: oye, estos son todos tus hijos. No, falta uno. Le dijo: entonces mándelo a traer, y no los vamos a sentar a la mesa a comer hasta ungir al que falta. Y dice la Escritura que cuando llegó David, lo quedó viendo Samuel, y dice el escritor que era un joven elegante, era un muchacho elegante, sus ojos eran elegantes, su cabello era elegante, su rostro era elegante. No por la elegancia Dios lo elige, no era por los bonitos ojos, no era por el bonito cabello, por el bonito rostro, sino que lo que había en David, ninguno de los 7 hermanos lo tenía, y era ser adorador. Hermanos, si usted nunca se convierte en ser un adorador, nunca podrá llegar a ser grande. Si usted nunca se convierte en un adorador, no me refiero a un cantante, no, cantantes son demasiado. Adorador es el tipo de persona que adora a Dios en espíritu y en verdad. Adorador es la persona que entra en la presencia de Dios, hermano, a adorarle, y lo hace de corazón. No lo hacen para que alguien caiga en gracia, no. Ahora, cuando nosotros miramos esto, dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel: levántate y únjalo. Él es el elegido, él es el que yo he elegido para que sea rey en Israel. Y dice la Escritura, y quiero que subraye esto, que cuando Samuel ungió a David, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Ahora, si nosotros sabemos que el Espíritu de Dios no mora en vaso sucio, quiere decir que David andaba más del 90% delante de Dios en integridad. Quizá David no era un cantautor en la iglesia, en el templo, no tenía cargo en el templo, pero delante de Dios andaba súper bien. ¿Me entiendes, hermanos? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos ver personas en el altar que podemos creer que andan bien y al rato andan más perdidos que el diablo. Y a veces nosotros podemos ver personas en la silla, hermanos, que andan bien delante de Dios, y al rato no pueden cantar, al rato no pueden predicar,
al rato no se toman ni en cuenta, porque eso aquí como que es de moda. Usted mira a las ancianas como que no se toman en cuenta, ni a pedir ofrenda, ni a nada de eso. Y yo no entiendo por qué, hermanos. Pero es necesario de que los que presiden tengan ojo para mandar personas, hermano, que tal vez no tienen linda voz, pero delante de Dios puede ser que Dios haya hallado gracia. Puede ser que Dios haya inclinado sus ojos en esa persona. ¿Cómo puedo llegar a ser grande? Número uno, Dios está buscando personas que amen a Dios. ¿Cómo puedo llegar a ser grande delante de Dios? Las personas que se humillan, las personas que trabajan para Dios, las personas que hacen el trabajo para Dios, las personas que hacen las cosas para Dios, no para nadie más, es para Dios. Estas personas son las que Dios va a levantar. Estas personas son las que se vuelven grandes en el reino de Dios. Dice la Biblia que Jesús agarró a un niño y le dijo a los discípulos: hey, si ustedes no son como uno de estos niños, no pueden entrar en el reino de Dios. O sea, ¿por qué Dios agarró al niño? Porque el niño lo que hace, lo hace. Él no está esperanzado en recibir aplausos. Él no está esperando recibir algo a cambio. Lo que él hace, lo hace. Número dos, un niño usted lo regaña y al ratito se sonríe contigo. Número tres, un niño usted le pega y al ratito sale a abrazarlo. Número cuatro, un niño usted le da lo que le dé y él se conforma. Nosotros muchas veces en la iglesia queremos ser más importantes que el pastor. Muchas veces nosotros queremos ser más importantes que los líderes. Muchas veces nosotros queremos ser más famosos que otro, hermano. Reprenda al diablo y dale lugar a Dios, que es Dios el que va a hacer las cosas. Ahora quiero que sepas esto. Pablo, para poder llegar a adquirir la fama que adquirió, no por su voluntad, sino porque Dios se la dio. Primero pasó 14 años orando y ayunando en un templo humilde, hasta que Dios habló por medio de un profeta y le dijo: apartame a Saulo para el ministerio. Hoy muchas personas quieren llegar a la cima sin oración, sin ayuno. Quieren llegar a la cima, hermano, pero no les gusta que se les diga nada. Quieren llegar a la cima, pero viviendo en la carne, viviendo a su manera, a su antojo. Quieren llegar a la cima, hermano, pero no se despegan del celular y de estar viendo porquería. Quieren llegar a la cima y no oran, pero ni tan siquiera una hora le dan a Dios, hermano, ni tampoco leen la Biblia. Por eso muchas veces yo hago preguntas aquí que solo se quedan viendo la cara, parecen guanajo. Pero sí, pregúntale de tontería de celulares, son expertos. Qué triste. Pero muchas veces se nos olvida que Dios está buscando personas de corazón limpio. Dios está buscando personas que estén dispuestos. Y dice la Escritura, me gustaría que usted vea algo muy importante acá. Busque la Biblia. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 4. Hay cantidades de hombres que han buscado fama con trampas. Han buscado fama haciendo show. Hermano, como los shows que hace Cash Luna, que tira una Biblia ahí y le dicen: pasen la línea de la Biblia, y todos aquellos payasos hacen que van a pasar y caen por allá patas arriba porque no tienen pies. Esa es una mentira del diablo, hermano. Esos son show. Pero por esos show muchos
llegan a ser famosos, pero son fama de burla. Ahora quiero que escuche esto. Otros, una mujer por ahí le dijo a un público: saquen el billete de $100 y póngaselo en el oído, porque los billetes hablan. Qué ridiculeza. Otro, para llegar a tener fama, conectaron una manguera a la iglesia y remojó a todo el público la unción de la manguera. Y así sucesivamente, un montón de ridículo del diablo. Otro payaso, solo porque la Biblia habla de la harina, se llenó toda la cabeza de harina, todo el cuerpo de harina, la unción de harina. Ahora yo te quiero enseñar el método para llegar a la cima. Dice la Biblia que vino Jesús, lo encontró Juan capítulo 13, verso 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó en la cintura. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Sabe qué significa esto? Esto es el ministerio del servir. Jesús, su fama no la adquirió tan solamente por hacer milagros, aunque fue un método explosivo, pero siempre Jesús marcaba la historia con el lema de servir, con el lema de amar, con el lema de corregir. Y aquí nosotros miramos que Él está dando un seminario a los discípulos, y de lo cual le dijo: hey, lo que yo voy a hacer, ustedes lo van a hacer también. Dice que se quitó el manto de gloria. Simbólicamente se quitó el manto de Dios y se humilló hasta lo más. Dice la Escritura que se humilló hasta lo más, y agarrar la toalla se puso semejante a un siervo, a cualquier servidor. Muchos de nosotros, hermanos, como ya tenemos el manto del pastor, el manto del líder, el manto de esto, no lo podemos quitar porque no estamos llamados para trabajar a la obra. De repente decimos: hermano, ¿cuántos varones pudieran venir a ayudarnos a limpiar el techo? Los mismos 2 de siempre. El resto es que el manto se le ensucia. Hermana, ¿quién puede venir a lavar la iglesia? Le duele la espalda, la rodilla y todo, porque el manto no lo pueden soltar. De esa forma no se le agrada a Dios. De la forma que se le agrada a Dios es cuando usted quita el ego de usted. Dice la Biblia que Jesús se quitó el manto. Jesús se quitó el manto. No importa lo que yo tengo que hacer, eso no importa. Hay que quitar, hay que dejar a un lado los cargos, los carnets y todo lo demás. Somos común y corriente para servir. ¿Quiere ser grande en el reino de Dios? Sirva. ¿Quiere ser grande delante de los ojos de Dios? Sirva. ¿Quiere que Dios te levante y te ponga en grande? Sirva. Porque el lema del servir, la recompensa la da Dios. Si estás aquí, dale palma fuerte al Rey de Gloria y a su nombre. Por eso, hombres que han querido ser famosos han ocupado un montón de mentiras. Ejemplo, aquellos que no tienen respaldo de Dios, que votan a la persona a la fuerza. Para mí ese es un payaso. Con que yo ore por alguien y no cayó, no cayó, no cayó. Yo no tengo ningún problema con que caiga o no caiga. Mi deber es orar. Si Dios impactó la vida, algo va a suceder. Y si Dios no la quiso tocar, ese es problema de Dios. Pero yo no me voy a exhibir a votar a alguien con fuerza para exhibir que en mí hay presencia de Dios. Eso es una locura.
Y eso es lo que hoy en día está pasando. Hay cantidad de personas que a la fuerza, hermano, le empujan y caen por allá. Eso no es de Dios. En una ocasión había un predicador que cuando ponía la mano, todo el mundo sentía un golpe como de energía, electricidad. Él ponía la mano y todo el mundo sentía, oye, este predicador tiene unción. Hay una energía cada vez que él pone la mano. ¿Y sabe lo que este predicador usaba? Una batería de 9 voltios, se la amarraba en la cintura y con el saco se la tapaba. Entonces el positivo pegaba en la piel de él y cuando ponía la mano hacía el negativo. Ese era el choque eléctrico. Y él se dio a conocer por muchos lugares como el predicador energético. Vaya a ver cómo terminó: derrotado y descarriado. No nos alegramos, no, pero es que a la máscara, a los falsos se le cae. La máscara a los falsos un día se les va a caer, porque esto no es show. Me contaba otro evangelista que él llegaba a predicar y cuando estaba predicando de repente brincaba y pegaba contra la pared y todo el mundo aplaudiendo, diciendo que el hombre había recibido poder de Dios, y era show lo que hacía. Eso no es la gracia del crecimiento. Eso no es la gracia del poder ver la gloria de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Conviértase en un servidor. Jesús se quitó el manto de Dios. Jesús se quitó el manto de líder. Jesús se quitó el manto de maestro. Jesús se quitó el manto de profeta. Lo puso a un lado y le dijo: hey, muchachos, vengan. Se ciñó la toalla y le dijo: les voy a lavar los pies. Todos ellos se asustaron y le dicen: maestro, ¿qué vas a hacer? Sí, a lavarle los pies. Pedro le dice: Señor, yo no voy a permitir que usted me lave los pies. Y le dijo Jesús: si usted no se lava los pies, usted no tiene derecho de entrar a la salvación. No era porque era de gran importancia el lavarse los pies, sino por el ego de Pedro. Que hay algunas iglesias practican el lavatorio de pies y dice que la iglesia que no practica el lavatorio de pies están perdidos. Perdidos están ellos porque no saben interpretar la escritura. Y dice la misma Biblia que Pedro le dijo: no, Señor, yo no voy a permitir que usted me lave los pies. Ese era el problema del hombre. ¿Me entiendes? Ese es el problema que siempre existe en el hombre. Y Jesús lo marca y le dice: si usted no se lava los pies, usted no entra. Entonces le dice Pedro: si es así, Señor, bañame. Entonces le explica y le dice: esto no es para los limpios. O sea que era lo que estaba haciendo Jesús, era el seminario del examen de conciencia y de servir. Y eso quedó marcado aquí. Y dice la escritura que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y después, oiga lo que le remarca. El verso 7, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Se da cuenta? En ese momento nadie entendía. El verso 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte en el reino de Dios. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, entonces también lávame las manos y la cabeza. Jesús le dijo, verso 10: el que está lavado o el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando de Judas, se refiere a Judas, que Judas estaba sucio porque se robaba los diezmos y las ofrendas, y luego de esto era el que lo iba a entregar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Diciéndole: es necesario que todo esto se haga en orden, es necesario que esto se practique. El lema del servir, servir. Siempre, hermano, tú tienes que saberlo, que hemos sido llamados para servir, no para que te sirvan, sino para servir, porque de eso se trata el evangelio. El evangelio, hermano, se trata de que, oye, ¿quién es el grande? El que sirve. Llegó un niño y le preguntó a uno de estos grandes médicos, cirujanos, y le dice el niño al médico, porque el niño iba a pasar un momento de cirugía en el corazón y esto y lo demás, pero el niño le dijo: doctor, un día yo quiero ser grande como es usted, muy reconocido en mi país, que usted es el mejor cirujano. El doctor queda viendo al niño y le dice: ¿por qué lo dices? Doctor, le dice, a mi mamá y a mi papá le dijeron que el mejor doctor en cirugía de corazón abierto es usted, doctor. Usted es muy famoso. Y el doctor viene y lo abraza y le dice: mi hijo, ¿y usted quiere ser famoso así como yo? Le dijo: sí, algún día. Entonces le dijo el doctor: yo no soy famoso. No, lo que yo hago es servir. Y si usted quiere ser famoso, tiene que servir. ¿Es verdad o es mentira? El verdadero cirujano, él no tiene horario. Él está 24/7 disponible, porque él sabe que su profesión es servir. Los doctores son servidores. Los cristianos, que les sirvan a ellos. Y son cristianos y van para el cielo. Búsquelo a ver si sirven en la iglesia. Búsquelo a ver si hacen algo en la iglesia. Solo eso quiero que entiendas. Muchas veces nosotros escuchamos la fama de un médico, escuchamos la fama de un cirujano, escuchamos la fama de una clínica, y a veces decimos: oye, tiene gran fama la clínica fulana de tal. Pero no es la fama la clínica. La fama es que ellos se esmeran por servir y sirven bien. Porque si un cirujano hace una mala cirugía, es un mal servidor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Hacerlo mejor, porque en ese servicio va su fama. ¿Quiere ser famoso usted? Sirva bien para Dios y Dios te recompensará. Dios te levantará. Dios te pondrá en alto. Y a su nombre, iglesia. Pero no nos gusta servir. No nos gusta servir. Nos gusta que nos sirvan. Pastor, ¿puede venir a mi casa a orar? ¿Te imaginas? Pastor, todo es que vengan hacia mí. No, el lema es que tú y yo tenemos que poner la misma parte, porque tú y yo somos llamados a servir. A servir. Por eso, hermano, cuando usted sepa la responsabilidad que Dios te ha delegado, no vas a vivir tranquilo en tu casa. No vas a vivir tranquilo en tu casa. No vas a dormir tranquilo en tu casa, porque vas a estar pendiente que en cualquier momento alguien puede llegarte a buscar para ir a servir. Imagínate que el día jueves, nosotros viernes
estamos por acá, miércoles estamos por acá en Ojayuno, el jueves salimos a temprana hora, 9 de la mañana, montaña adentro, ir a orar por un montón de gente en una colonia. Venimos de allá, no sabemos a qué hora, y no sabemos si remojados, si enlodados, no sabemos nada, a predicar en la noche en zona 7. Yo he probado líderes, hermano, usted predica en la mañana y predica en la noche. Pastor, la garganta, pastor, dale un puño de Coca-Cola o de café caliente a ver si te dice la garganta. Es ahí donde uno queda viendo, ¿no? Es ahí. Porque el servir no es fácil. Nunca piense que servirle a Dios es fácil. Cuando nosotros hablamos de servirle a Dios, no solamente es de dejar la botellita, de dejar el caballito, no solamente es de dejar la fiesta, no solamente dejar el pecado, no. El servir a Dios te va a tocar dejar a tu familia, te va a tocar dejar, si es posible, tu trabajo en ocasiones por servir a Dios. En ocasiones vas a tener que dejar tu cama por servir a Dios. En ocasiones vas a tener que tirar hasta mal olor, si fuera posible, por servir a Dios. Pero hoy no, hoy se está hablando de un evangelio, hermano, el evangelio instantáneo, todo así rápido, express todo. Necesito que la salvación me la traiga a la casa, como te llevan el gas a la casa. Necesito que, por favor, hermanos, somos llamados a servir. Hemos sido elegidos para servir. Y hay cosas que usted lo va a hacer en contra de tu gusto. No piense que cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo de matrimonio, ¿verdad? Porque tenía 2 hijos. Y no piense que Abraham corriendo le dijo: sí, Señor, claro que sí. No, se quedó minutos en silencio. Porque cuando somos llamados a servir, hay que sacrificar economía, hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar barriga, estómago, hay que sacrificar todo lo necesario, porque hemos sido llamados a ese ministerio del servir. El día de mañana, oiga, el día de mañana la gente lo va a reconocer, tu servicio. El día de mañana la gente va, vea lo que pasa ahorita. No por darle fama a alguien, no, pero así sucede la vida. Cuando estaba un predicador ligeriano, predicaba el evangelio, ese hombre llegaba a los países y él no tocaba ofrenda. Él ponía de su economía el viaje del avión juntamente con su equipo. La economía que se recogía en los estadios se quedaba en los pastores que organizaban el evento para pagar los sonidos y otras cosas, pero él no agarraba dinero. Cuando vino a Perú, Paraguay y algunos países, lo criticaron, cosa que él no agarraba dinero, pero la gente, hermano, criticó. Ahora que este ligeriano murió, escúchame, el hombre muere. Lo mismo que criticaron cuando él llegó al país de ellos, ahora sabe lo que dicen: pobrecito, el siervo de Dios murió. Y ese hombre lo daba todo por las almas. La gente es hipócrita, hermanos. La mayoría de los seres humanos son hipócritas, porque nunca valorizan de qué forma tú le sirves a Dios. ¿Y sabe cuándo lo valorizan? Cuando ya tú no existes. ¿Y eso para qué? Pero lo bueno, ¿sabe cuál es? Es dejar el delegado, ese camino de servir, ese camino de hacer las cosas para el Rey, hermano. Y lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y no volver a ver hacia atrás.
sino hay que creerle a Dios que sí tenemos que dejar el manto del llamado por servir. Y cuando Dios te ve de esa forma, también Dios se manifiesta de una manera impresionante. La Biblia dice que cuando Elías iba caminando y el manto de Elías tocó a Eliseo, el manto, por eso era muy simbólico que los profetas ocupaban manto. Hoy se ve un montón de predicadores ocupando bufanda en el cuello y esto y que el otro. Esos son locos, hermanos. Aquellos hombres ocupaban el manto por muchas cosas. Una de ellas era que ellos caminaban por desierto y el manto les servía de cobija. 2, cuando el sol estaba caliente, el manto les servía de protección. 3, cuando ellos se bañaban, el manto les servía de toalla. O sea, ellos no caminaban un manto de lujo como los predicadores hoy en día, los cantantes con la bufanda ahí, que hasta parecen raros, ¿no? No, ellos no caminaban eso porque querían, sino porque el manto representaba varias cosas y se ocupaba para varias cosas. Luego de esto, dice que Eliseo, cuando tocó el manto de Elías, de inmediato sintió un poder sobrenatural y le dijo: mi Señor, permítame ir donde mi padre, dejar todo esto en orden y después te seguiré. Eso lo dice así la Biblia, pero la traducción original no era esa. ¿Sabe lo que le dijo Eliseo? Elías, yo te voy a seguir, pero espérame que mi papá se muera porque está viejito y el que tiene que enterrar al viejo soy yo. Después que mi papá muera, entonces sí te sigo. Por eso Elías le dijo: no, ese es problema tuyo, es cosa tuya. Entonces él entendió que no era necesario esperar que el viejo muriera para seguirlo. Le dijo: está bien, que todo eso se quede, entonces te voy a seguir. Hermano, es que cuando tú eres llamado para servir, usted no le pone amor a nada. A nada más que el anhelo de servir. En el mundo que vivimos hay algunos talentos que por naturaleza la traen las personas. Ejemplo, los señores que trabajan como bomberos, que están ahí esperando que una llamada porque alguna casa esté agarrando fuego a cualquier hora de la noche, salir corriendo. Ese es un don, hermanos. Ese es un don. El ser policía, estar ahí, hermano, buscando que te den un botellazo, un tiro, pero ellos están ahí guardando el orden. Tenemos los médicos en esta pandemia, hermano, que fueron los primeros que corrieron altos peligros porque tenían que estar tratando de asistir, de ver, de dar solución. No lo hacen tan solamente por amor al dinero, sino que hay un don de servir. Si no, no fuera mundo. Y nosotros que hemos sido llamados al reino de Dios, pues tenemos que saber que somos llamados para servir también. Somos llamados para servir. Y de todos los que en el mundo existen, las diversas instituciones de servicio al prójimo, el más especial es el del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos no reprienden al diablo y nosotros sí. Ellos lo que pueden sanar es un machetazo, una herida, un tiro, ahí nomás. Nosotros no. Tenemos el respaldo del invisible. Tenemos el gozo del invisible. Tenemos ese mover sobrenatural del Dios del cielo. Pero tenemos que tener en mente que somos llamados para servir. Eso usted tiene que saberlo.
Por eso no todo el mundo, hermano, de los que están en iglesia van a clasificar para la salvación. Porque hay algunos, sin ofender a alguien, pero hay algunos que aman estar sentados y no servir. Aman estar ahí. Usted nunca lo va a mirar haciendo algo, nunca. Ellos están ahí solo por estar. Y no, yo creo que es necesario que aprendamos que hemos sido llamados para servir. Si todos los que estamos aquí, hermanos, nos metiéramos en la cabeza de hacer algo para la obra de Dios, de traer alma, de traer a alguien, estas cosas fueran diferentes. Y algo que usted tiene que saberlo es que todo trabajo que usted hace en el reino, que hace en iglesia, hay recompensa de Dios. O sea que Dios no se roba nada. Me contaba un hermano, dice que en una de las vigilias, cuando el invierno, ¿no? Que esto queda puro lodo, hermanos. Amanecer domingo, esto queda puro lodo y no vas a ver a alguien ahí. Pastor, aquí vengo para que lavemos. Siempre los mismos tres que estamos orándole a Dios para que nunca se mueran hasta que venga Cristo. Y los mismos tres. Pero en esa ocasión vino uno más y comenzamos a lavar desde la mañana, hermano. Llegamos como eso de las 11 de la mañana y él ya se iba para su casa caminando, desvelado y cuántas cosas, ¿no? Y dice que pasando la pista ahí, miró una cosa roja, se agachó a agarrarlo, 2,000 córdobas. Yo quiero que sepas esto: Dios te paga todos los favores que tú hagas a la obra de Dios. En un día menos esperado Él te va a recompensar. En un día menos esperado usted va a mirar que el trabajo que haces en el reino, recompensa terrenales tendrás y recompensa en el reino de los cielos también tendrás. Por eso recuerda, ¿quieres ser grande ante los ojos de Dios? Ame el servir, ame en hacer las cosas bien para el